Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a través de este pequeño video a sintetizar algunas de las ideas clave que hemos estado trabajando. Tal como les dije en uno de los mails que cursé la semana pasada, una vez que redefina mi situación tecnológica con la cámara, voy a poder brindarles una clase uno a uno, es decir, una clase virtual, probablemente a partir de la otra semana. Vamos a entonces retomar algunos conceptos, sobre todo aquellos que son fundamentales para la materia. Uno de estos conceptos fundamentales, vamos a pasar a la presentación, es el concepto de Estado. Si ustedes miran, en este cuadro traté de esquematizarles aquellos contenidos básicos que refieren a la palabra Estado. Por definición, un Estado es un tipo de organización humana que abarca a un conjunto de población asentada en un territorio. Este conjunto de población asentada en un territorio admite para su organización la existencia de un poder público que se ejerce a través de dos medios. Un medio legal, que es la vía de la ley, la confección de las leyes, y un poder público que se ejerce a través de la violencia o del ejercicio de la fuerza pública, que al interior, es decir, hacia adentro del Estado, son las fuerzas de seguridad, y hacia afuera del Estado es la reivindicación de otro concepto que vemos arriba, que es el de soberanía, a través de las Fuerzas Armadas. El concepto de soberanía es un concepto importante. Tan importante como el concepto de poder público, pero mientras que el poder público atañe a la población y al territorio, el concepto de soberanía preferentemente lo utilizamos cuando hablamos de territorio. Acuérdense del caso de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En ese caso aplicamos esta noción a la idea de que este Estado es propietario de ese territorio por razones históricas, por razones geográficas, geomorfológicas, culturales, etcétera, etcétera. Ahora volvamos con el concepto de Estado porque me interesa que ustedes tengan en cuenta una cuestión muy elemental. Si yo digo país, no necesariamente estoy diciendo un Estado. En realidad el término país es un término geográfico. Si yo tengo que hablar en términos políticos, tengo que utilizar el concepto de Estado. Volvemos entonces a la organización. Esa organización requiere, para poder articular la población en el territorio, el poder público y la soberanía, de un gobierno. Por lo tanto, acá hay otra distinción. Estado y gobierno no son lo mismo. El gobierno tiene una serie de instituciones que permiten el ejercicio del poder público, que permiten la administración de los fondos del Estado que proceden de la recaudación impositiva, de las ganancias de las exportaciones, y que además, en el caso de nuestros estados contemporáneos, son instituciones representativas, a quienes representan a la población, al conjunto de población que conocemos como ciudadanos. Hasta acá analizamos así fríamente la noción de Estado. Ahora bien, por otro lado, yo también puedo hablar de que un Estado requiere una condición elemental, el reconocimiento exterior de su autonomía. Es lo que se conoce como principio de autodeterminación. Estado soberano o principio de autonomía implican que ese Estado tiene su propio gobierno y por lo tanto se administra y se gestiona a través de un conjunto de leyes que están inscritos en este poder público. Por otro lado, también estas instituciones de gobierno responden a una estructura en nuestras épocas contemporáneas de un Estado republicano que admite la división de poderes. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de poder ejecutivo, legislativo y judicial, estamos hablando de esa organización del poder público del Estado. Dentro de esa organización del poder público del Estado, el poder ejecutivo
tiene un titular, que es el presidente, en el caso nacional, y que es el que ejerce el gobierno a través de otra serie de instituciones que le son dependientes. De tal manera, el Estado y el gobierno son cosas diferentes, pero se complementan mutuamente. Para decirlo en otros términos, quizá, Estado es una noción más grande que gobierno, que es una noción algo más restringida y que atañe a la gestión del Estado, al modo en el que se gestiona, administra y organiza un Estado. Bien, ¿qué pasa con la población? En este caso, cuando nosotros vemos a la población, nos vemos a nosotros mismos, por ejemplo, decimos que somos argentinos. ¿Somos argentinos solamente porque nacimos en el Estado argentino? ¿Somos argentinos solamente porque adoptamos la nacionalidad argentina viniendo de otro país? En realidad no. Somos argentinos también porque nos reconocemos con una identidad y una pertenencia, un pasado común, un principio de reconocimiento entre nosotros a través de pautas culturales, como el tomar mate, se me ocurre en este momento la valoración de determinados deportes, en este caso el fútbol. También somos una comunidad de identidad y de pertenencia, no solo por el pasado común y por esta serie de aspectos culturales y de valores o de valorizaciones, sino también por nuestra historia, por el reconocimiento de que a lo largo de esa historia fuimos construyendo una nación que se representa a través de símbolos. Esos símbolos no necesariamente son el himno, el escudo y la bandera, que sí, claro, son representaciones de la población, sino además son también los héroes patrios, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos de un héroe, este año, por ejemplo, se cumplen los 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano y 150 años de su nacimiento, ¿no? Nació el 3 de junio, murió el 20 de junio. Nosotros hemos construido la imagen de un Belgrano asociado a la creación de la bandera, cuando en realidad Belgrano tiene otro montón de cualidades y de características interesantísimas e importantes que hacen a el destino de nuestra patria en sus albores. Y esto es importante destacarlo. Entonces, en Belgrano nosotros tenemos, como en San Martín, la configuración de dos héroes que nos representan. ¿Por qué nos representan? Porque están en ellos todos los valores con los cuales nosotros queremos asimilarnos. Todos esos arquetipos, esos valores en los que nosotros depositamos la idea de, mira, yo quiero ser tan valiente como San Martín, tan honesto, tan honrado como Belgrano. El tema de Belgrano va a dar para alguna otra clase seguramente. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de la población en el sentido cultural, en el sentido de su identidad y su pertenencia, estamos hablando de la nación. Estamos hablando del concepto de nación. Entonces, mientras que Estado es un concepto de orden político, país es un concepto de orden geográfico, nación es un concepto de orden cultural. Por supuesto que en los medios de comunicación frecuentemente se confunden todas estas cosas, ¿sí? Pero es importante que uno tenga en claro esta concepción. Una cosa más antes de pasar al siguiente tema, y es el concepto de población. Ustedes van a ver que yo trato de evitar usar la palabra pueblo. ¿Por qué razón trato de evitar la palabra pueblo? Porque pueblo es una palabra que tiene un montón de connotaciones ideológicas. No solo en Argentina, sino también en el mundo. Es un concepto traído de la Revolución Francesa, que lo pone de moda, por así decirlo, no existía como tal ese concepto, y que reduce en realidad la concepción de población o ciudadanía. En realidad, cuando hablamos de población estamos hablando de todos los que habitan el territorio, mientras que si hablamos de ciudadanía estamos hablando de aquellos que tienen determinadas condiciones en el ejercicio no solamente de sus derechos civiles, sino también de sus libertades y derechos políticos.
Entonces, tratemos de evitar la palabra pueblo, que es una palabra, vuelvo a repetir, que tiene connotaciones ideológicas. Vamos a ir al